Veamos este texto. Contiene dos párrafos y previamente ya se han identificado las ideas primarias y secundarias. Las primarias, como decíamos en las diapositivas anteriores, están resaltadas con una doble línea y de rojo. Las secundarias están resaltadas de azul o negro con una línea simple. Y si se tuviese la necesidad, se podría subrayar los detalles que en este caso tendrían que ser con verde. Si nosotros utilizamos el subrayado lineal, entonces podría aparecer de esta manera. Además del subrayado lineal tenemos el subrayado estructural, que nos permite identificar la estructura u organización que tiene el texto. Para esto nosotros podríamos identificar la idea importante dentro de un bloque de palabras o de un párrafo y asignarle un nombre o subtítulo. Este es el caso. Por ejemplo, en la primera parte del párrafo se ubica la forma de los peces, en la segunda las escamas, que es un elemento muy importante dentro del párrafo, y el tercer subrayado estructural son las aletas. Se procuró, por el escaso tamaño del párrafo y por cuestiones pedagógicas, forzar el subrayado estructural dentro de un mismo párrafo, generando la división de este. Esta no es una camisa de fuerza. Se pueden subrayar dos párrafos o tres y asignarles un subtítulo o estructura, o como en este caso, dentro de un párrafo podríamos encontrar dos lugares muy delimitados entre ellos. Si nosotros hacemos esto, estamos hablando del subrayado estructural. El tercer tipo de subrayado es el que nos permite identificar palabras, eh, ideas importantes dentro del texto o preguntas o anotaciones que quisiéramos hacer. Como lo decíamos, se puede ubicar sobre el texto o en el margen derecho. En este caso, hemos resaltado la palabra uso, que es algo que un término que no es utilizado de manera cotidiana para que podamos buscarla en el diccionario. Entonces, los dos signos de interrogación juntos podrían ser un indicador de que la palabra tendría que ser buscada en el diccionario. Los recuadros son utilizados para resaltar una idea por su nivel de importancia. Un ejemplo de esto es la hidrodinámica, que por ahí podríamos marcarla como una pregunta fija para el examen. Entonces, si nosotros resaltamos algunos datos en un recuadro, es porque estos son importantes. Pueden ser fechas, pueden ser nombres, puede ser información que nosotros necesitemos mm, resaltar por su grado de importancia. Pero sí, si queremos hacernos preguntas, si queremos hacer alguna aclaración posterior del texto en relación a interrogantes que surgieron como producto de la lectura, podríamos poner estas en el margen derecho. La piel de los peces óseos está cubierta por escamas superpuestas, que los protegen y facilita su desplazamiento en el agua. Entonces una pregunta podría ser, ¿existen peces no óseos? Si esta fuese la pregunta, entonces para poder absolver esta duda, se podría anotar la misma en el margen derecho para poder recurrir a un diccionario, al internet y poder responder a esta pregunta. Los peces para avanzar en el agua utilizan aletas que les impulsan y les permiten desplazarse o cambiar de dirección con rapidez cuando es necesario. Entonces las aletas, como un factor importante para los peces, podrían generar una segunda pregunta. ¿Qué tipos de aletas existen? Si nosotros utilizamos estos elementos, los círculos para destacar alguna palabra por su importancia, o los recuadros
que son ideas importantes dentro de las ya importantes, y las preguntas que pueden ubicarse en el margen derecho. Entonces estamos utilizando el subrayado de realce. No olvidemos las tres técnicas. El subrayado lineal, que es el que nosotros ubicamos en este sector. El subrayado estructural, que se ubica en el margen izquierdo. El subrayado de realce, que lo podemos identificar sobre el mismo texto o en el margen derecho. Y por último, el sumillado. El sumillado es una técnica complementaria al subrayado que nos permite decirlo con nuestras propias palabras, explicar algo utilizando nuestras propias palabras. Debemos tener presente que en la universidad, mm, por el alto nivel de preparación que ustedes van a recibir, en muchas ocasiones les van a proporcionar textos que son complicados, textos que tienen un alto grado de términos técnicos ligados a tu carrera. Entonces, en más de una ocasión vas a tener que releer un párrafo en dos o tres o cuatro ocasiones. Entonces, si has perdido el tiempo, si te ha tomado mucho tiempo poder entender un texto, en este caso uno o dos párrafos, un gran error podría ser el pasar a los siguientes a pesar de que los has comprendido sin hacer un parafraseo de estos. El parafraseo o sumillado es escribir utilizando tu propio lenguaje, tu propio idioma, aquello que tú has entendido del texto. Si nosotros hemos comprendido este párrafo, entonces este es el lenguaje del autor. Nosotros podríamos traducirlo a nuestro lenguaje, a un lenguaje mucho más sencillo que nos permita poder comprender el texto en un solo vistazo en la siguiente ocasión que lo analicemos. Para esto tenemos un complemento muy importante y son los POSITs, las hojas autoadhesivas eh, que fueron creadas con este fin. Entonces, en muchas ocasiones, en los márgenes derecho o izquierdo, no siempre disponemos del espacio para poder hacer una aclaración o anotación en torno a lo que hemos comprendido de un texto. Entonces es cuando este recurso se vuelve extremadamente importante. Los POSITs nacieron para que podamos hacer aclaraciones en torno a lo que nosotros hemos comprendido de un texto. Entonces los POSITs son el complemento ideal de la técnica del subrayado y la forma con la que nosotros podríamos consolidar nuestro aprendizaje. Si nosotros utilizamos estos POSITs, entonces estamos utilizando una cuarta técnica, la técnica denominada sumillado. Para terminar, no olviden lo siguiente. En esta clase hemos aprendido cuatro técnicas. La primera, el subrayado lineal, que nos permite identificar ideas primarias, secundarias o detalles. Las primarias, si usamos colores, son de color rojo, las secundarias de color azul y las terciarias o los detalles de color verde. Si no usamos colores, una línea doble para las ideas primarias, una simple para las secundarias y una discontinua para los detalles. Si el texto no tiene subtítulos o si queremos nosotros asignarle un subtítulo o una estructura más detallada al mismo, podemos recurrir al subrayado estructural. Siempre se va a ubicar en el margen izquierdo y nos va a permitir encontrar la estructura u organización que tiene el texto. Información con la que podríamos elaborar posteriormente nuestros esquemas. El subrayado a realce
es aquel que nos permite resaltar aquellos puntos importantes de un texto. Sean estas preguntas, palabras que no hemos comprendido o ideas que son importantes dentro de las ya importantes, que por ahí nos podrían servir de mucho cuando demos un examen. E incluso preguntas que llegado el momento podríamos llegar a contestar. Y por último, si el contenido de un texto es complicado, altamente técnico, lo ideal para poder hacer que nuestro cerebro no olvide es el uso de los post-its, estas hojitas autoadhesivas que pueden ser ubicadas en cualquier lugar del texto y que nos van a permitir escribir eh, sobre las mismas aquello que nosotros hemos comprendido del texto, pero utilizando nuestras propias palabras, nuestro propio idioma. Si nosotros utilizamos esta técnica, les aseguro que nuestro cerebro va a terminar grabando o guardando la información en un lugar muy privilegiado, lugar en el que la información pasa a largo plazo.